El parque acuático despertaba cada mañana con el mismo ritual: música alegre por los altavoces, olor a cloro mezclado con algodón de azúcar y cientos de personas caminando con cámaras en mano, listas para aplaudir. Para la mayoría, aquel lugar era sinónimo de diversión. Para Sofía, una niña de 8 años con ojos grandes y atentos, era algo muy distinto. Sofía estaba sentada en la tercera fila de las gradas, con los pies colgando y las manos apretadas sobre su vestido azul. A su alrededor, la gente reía y señalaba el enorme tanque donde un delfín gris saltaba una y otra vez al ritmo de los silbatos del entrenador. El público estallaba en aplausos cada vez que el animal giraba en el aire o empujaba una pelota con el hocico. Pero Sofía no aplaudía. Observaba en silencio. El delfín se llamaba Lumo, según anunció el presentador con voz entusiasta. «Nuestro delfín estrella», dijo, como si hablara de un artista famoso. Sin embargo, Sofía notó algo que los demás no parecían ver. La sonrisa del Lumo no llegaba a sus ojos. Entre salto y salto, había pausas breves en las que el delfín se quedaba quieto, respirando con esfuerzo, mirando hacia un punto invisible más allá del tanque. «Papá», susurró Sofía, tirando suavemente de la manga de su padre. «¿Por qué el delfín hace tantos trucos?» Su padre, Martín, sonrió distraído sin apartar la vista del espectáculo. «Porque es su trabajo, cariño. A los delfines les gusta jugar». Sofía frunció el ceño. «Pero, ¿y si está cansado?» Martín no respondió de inmediato. Miró al delfín con más atención. Lumo acababa de caer al agua tras un salto especialmente alto, provocando una ovación general. Sin embargo, Sofía notó que tardó más de lo normal en volver a la superficie. Cuando el espectáculo terminó, la gente se levantó emocionada. Sofía permaneció sentada unos segundos más, mirando el tanque vacío. El agua, ahora quieta, reflejaba las luces artificiales del parque. Le pareció un océano falso, pequeño, triste. «Papá», dijo con la voz temblorosa, «Lumo no es feliz aquí». Martín se agachó frente a ella, sorprendido por la seriedad en su tono. «¿Por qué dices eso?» Sofía apretó los labios, buscando las palabras. «Porque sonríe como cuando yo sonrío en las fotos aunque esté triste. Porque salta para que lo aplaudan, no porque quiera. Y porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque vive en una piscina, papá. Los delfines viven en el mar». Martín sintió un nudo en la garganta. Más tarde, mientras caminaban por el parque, Sofía se detuvo frente a un cartel que mostraba al Lumo en pleno salto, acompañado de la frase: «La alegría del océano, aquí para ti». Ella lo miró largo rato. «Papá», dijo finalmente, «¿puedes hablar con los dueños del parque? ¿Puedes pedirles que lo liberen?» Martín suspiró. Sabía que no sería fácil. «Puedo intentarlo, Sofía, pero no prometo nada». La niña lo abrazó con fuerza, como si esa promesa fuera suficiente para cambiar el mundo. Parte 2. Risas que no entienden el dolor. La oficina de los dueños del parque acuático era amplia, luminosa y decorada con fotografías enmarcadas de espectáculos exitosos. En todas ellas aparecía Lumo, siempre saltando, siempre sonriendo. Martín estaba sentado frente a un gran escritorio de madera pulida. A su lado, Sofía permanecía en silencio, con las manos cruzadas y la mirada fija en el suelo. Entonces, dijo uno de los propietarios, un hombre corpulento con traje caro, «¿Usted quiere que liberemos a nuestro delfín?» El otro dueño, más joven, levantó una ceja con expresión divertida. «¿Porque su hija siente pena?» Martín respiró hondo. «Mi hija cree que el delfín sufre. Y, siendo honesto, yo también empiezo a pensarlo. Lumo trabaja todo el día. Vive en un espacio reducido. Los delfines son animales salvajes». Los dos hombres se miraron entre sí y rieron. No fue una risa cruel, pero sí vacía. Una risa que no escuchaba. «Señor», respondió el más joven, «este delfín genera miles de dólares al mes. Es el corazón del parque. ¿Sabe cuántas personas vienen solo para verlo?» Sofía levantó la mirada. «Pero», dijo con voz pequeña, «él no eligió eso». Los hombres la miraron por primera vez. El corpulento sonrió con condescendencia. «Pequeña»,
Los animales no eligen. Nosotros decidimos por ellos. Esa frase cayó como una piedra. Martín sintió rabia, impotencia. Tomó la mano de Sofía y se levantó. Gracias por su tiempo, dijo con frialdad. Espero que algún día entiendan que no todo lo valioso se mide en dinero. Cuando salieron de la oficina, Sofía ya no pudo contener las lágrimas. Caminó hasta un banco cercano y se sentó, llorando en silencio. Lo siento, hija, dijo Martín, arrodillándose frente a ella. Hice lo que pude. No es justo, sollozó Sofía. Él solo quiere volver a casa. A unos metros de allí, un hombre elegante, de cabello canoso y mirada atenta, había escuchado toda la conversación sin ser visto. No dijo nada en ese momento. Solo observó a la niña llorar, y luego miró hacia el tanque donde el humo nadaba lentamente, como si también escuchara algo que los demás no. El hombre sacó su teléfono. Sí, dijo con voz firme. Quiero comprar un delfín. Y, por primera vez en mucho tiempo, el destino del humo comenzó a cambiar. El hombre de traje elegante permanecía de pie frente al enorme tanque, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el agua. Su nombre era Alejandro Montoya, un empresario conocido por su fortuna, pero muy pocos sabían que, antes de ser millonario, había sido simplemente un niño criado junto al mar. El humo nadaba lentamente de un extremo al otro del tanque. No saltaba, no jugaba, solo avanzaba en círculos, como si cada vuelta fuera una cuenta regresiva silenciosa. Alejandro sintió un dolor familiar en el pecho, una sensación que creía olvidada. El océano no cabe aquí, murmuró para sí mismo. Detrás de él, Sofía seguía sentada en el banco, con el rostro enterrado en el hombro de su padre. Alejandro se acercó despacio, sin hacer ruido. Se detuvo a una distancia prudente. Disculpen, dijo con voz calmada. No pude evitar escuchar su conversación. Martín levantó la vista, sorprendido. Sofía también lo miró, aún con los ojos enrojecidos. No se preocupe, respondió Martín con cortesía. Ya nos vamos. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Antes de que se vayan, hizo una pausa. Quiero que sepas algo, dijo mirando a Sofía. Tuviste algo que muchos adultos ya no saben ver. Sofía lo observó con curiosidad. ¿Qué cosa? El cansancio detrás de una sonrisa. El silencio se instaló entre los tres. Alejandro respiró hondo. Cuando era niño, mi padre era pescador. Yo veía delfines acompañar su barco al amanecer. Eran libres, fuertes, felices. Miró nuevamente el tanque. Ningún animal debería vivir para entretener a otros. Martín frunció el ceño, cauteloso. ¿Quién es usted? Alejandro sonrió con sencillez. Alguien que pueda ayudar. Horas más tarde, en la misma oficina donde antes había risas, el ambiente era muy distinto. Los dos dueños del parque estaban sentados, tensos, frente a Alejandro, que revisaba unos documentos con calma absoluta. ¿Está hablando en serio?, preguntó el corpulento, sudando. ¿Comprar al humo? Muy en serio, respondió Alejandro sin levantar la voz. Haré una oferta que cubra cualquier pérdida futura del parque. Pero el delfín es nuestra principal atracción. Alejandro cerró la carpeta y los miró directamente a los ojos. El dinero no será un problema. La conciencia, sí. El silencio fue largo. Finalmente, el más joven asintió, resignado. Aceptamos. Cuando Sofía vio a Alejandro salir de la oficina, su corazón comenzó a latir con fuerza. Él se acercó y se agachó frente a ella. Sofía, dijo con una sonrisa sincera, ¿te gustaría llevar al humo a casa? La niña abrió los ojos, incrédula. ¿Al mar?, susurró. Al mar, confirmó Alejandro. Sofía rompió a llorar, pero esta vez de alegría. Abrazó a su padre, luego a Alejandro, sin decir una sola palabra. No hacía falta. El humo, desde el tanque, golpeó suavemente el agua con la cola, como si algo dentro de él también hubiera entendido. Parte 4. El camino de regreso al océano. El amanecer llegó envuelto en una calma especial.
El cielo estaba pintado de tonos rosados y dorados cuando el camión especializado partió del parque acuático. Dentro, en un tanque de agua salada cuidadosamente preparado, Lumo flotaba en silencio. Sofía viajaba en el asiento trasero del automóvil de Alejandro, apretando entre sus manos un pequeño colgante con forma de delfín. ¿Tiene miedo?, preguntó al hombre, mirando hacia el camino. Alejandro sonrió suavemente. No, creo que recuerda quién es. Martín observaba a su hija por el espejo retrovisor. Nunca la había visto tan serena. Cuando llegaron al mar, el aire cambió. El olor a sal, el sonido de las olas, el horizonte infinito. Sofía bajó del auto y corrió hacia la orilla, dejando que el agua mojara sus zapatos. —¿Es enorme? —susurró. Como debía ser. El equipo trabajó con cuidado. Lumo fue trasladado lentamente hacia una red suave que lo guiaría al océano. El delfín permanecía tranquilo, como si cada ola que tocaba su piel despertara recuerdos antiguos. Sofía se acercó, con permiso de los especialistas, y apoyó la mano sobre el costado del Lumo. Su piel era tibia, viva. —Gracias —le dijo en voz baja—, por aguantar. Lumo emitió un sonido profundo, vibrante, que recorrió el aire como un canto. Cuando finalmente soltaron la red, el delfín quedó libre. Por un instante, no se movió. Luego, nadó hacia adelante. Cada metro era una victoria. Cada salto, una despedida. Lumo se elevó fuera del agua con una fuerza que nadie le había visto antes y cayó entre las olas, desapareciendo por un segundo que pareció eterno. Sofía contuvo la respiración. Entonces, Lumo volvió a emerger, giró sobre sí mismo y miró hacia la orilla. Emitió un último sonido, claro y fuerte, antes de nadar mar adentro. —Fue un adiós —susurró Martín. Alejandro asintió. —No —corrigió Sofía, sonriendo entre lágrimas—. Fue un gracias. El océano lo recibió como a un hijo perdido. Y en el corazón de una niña nació para siempre una historia que jamás sería olvidada. El mar volvió a su ritmo habitual después de que el humo desapareciera en el horizonte. Las olas seguían rompiendo en la orilla, los pájaros planeaban sobre el agua y el viento movía suavemente el cabello de Sofía. Sin embargo, para quienes estaban allí, nada era igual. Sofía permanecía de pie, con los pies descalzos hundidos en la arena húmeda. No lloraba, tampoco sonreía del todo. Era una expresión nueva, profunda, como si algo dentro de ella hubiera crecido de golpe. —Papá —dijo finalmente—, ¿crees que nos recuerde? Martín se quedó pensativo. Miró el mar abierto, infinito, y luego a su hija. —Creo que los delfines no recuerdan como nosotros —respondió—, pero sí sienten. Y eso no se olvida fácilmente. Alejandro observaba la escena a cierta distancia. Para él, aquel día había sido mucho más que una compra o una decisión impulsiva. Había sentido algo que no experimentaba desde hacía décadas, la certeza de haber hecho lo correcto sin esperar nada a cambio. —Sofía —dijo acercándose—, ¿sabes que no todos los finales son despedidas? Ella lo miró. —¿Cómo? Algunas veces —continuó—, liberar a alguien es una forma de quedárselo para siempre. La niña asintió lentamente, como si guardara esa frase en un lugar especial de su memoria. Esa noche, ya en casa, Sofía no pudo dormir. Se levantó varias veces de la cama y se asomó a la ventana. No podía ver el mar desde allí, pero lo sentía. Cerraba los ojos y recordaba el sonido que el humo había hecho antes de irse. No era tristeza, era gratitud. En el parque acuático, mientras tanto, el silencio se había vuelto incómodo. El tanque principal estaba vacío. Los entrenadores caminaban de un lado a otro sin saber qué hacer. Algunos empleados miraban el agua quieta con una sensación extraña, como si por primera vez entendieran lo que faltaba. —Nunca lo vi saltar así —murmuró uno de ellos, recordando el último momento del humo en el mar. —Porque nunca fue libre —respondió otro. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. Alguien había grabado la liberación desde lejos. El vídeo se difundió rápidamente. Una niña llorando en la orilla, un delfín nadando hacia el océano, un salto final. Las reacciones fueron inmediatas.
Esto debería ser lo normal. Los animales no son entretenimiento. Gracias por devolverlo a casa. Sofía no sabía nada de eso. Para ella, el mundo seguía siendo pequeño, cercano, pero algo había cambiado en su manera de mirar. Al día siguiente, en la escuela, mientras la maestra hablaba sobre profesiones, Sofía levantó la mano. «Yo quiero cuidar animales», dijo con firmeza, «para que no estén tristes donde no pertenecen». Esa tarde, Alejandro recibió una llamada. Era de uno de los antiguos dueños del parque. «Desde que se fue Delfín, ya no puedo dormir bien», confesó el hombre. «Nunca pensé que...» Su voz se quebró. «Tal vez fuera mejor». Alejandro colgó sin decir mucho. No hacía falta. Algunas lecciones no se enseñan con palabras, sino con actos. Y en algún lugar del océano, Lumo nadaba junto a otros delfines. No miraba atrás. No lo necesitaba. La libertad no deja huellas visibles, pero transforma todo lo que toca. Pasaron los meses, y la vida continuó. Pero Sofía ya no era la misma niña que había entrado al parque acuático aquel día. Ahora, cada vez que veía el mar, sentía que una parte de ella le pertenecía. Alejandro mantenía contacto con la familia. A veces los invitaba a la costa, otras simplemente llamaba para preguntar cómo estaba Sofía. En una de esas visitas, llevaron binoculares y se sentaron sobre una roca, observando el horizonte. «Dicen que los delfines regresan a los lugares donde fueron felices», comentó Martín, sin demasiada convicción. Sofía no respondió de inmediato. Estaba concentrada, mirando el agua. De pronto, se levantó de un salto. «¿Ahí?», gritó. A lo lejos, una sombra gris rompió la superficie. Luego otra, y otra más. Un grupo de delfines nadaba cerca de la costa, jugando entre las olas. Uno de ellos saltó más alto que los demás. Sofía sintió que el corazón se le salía del pecho. «Papá», susurró. «¿Crees que sea él?». Alejandro observó con atención. El delfín volvió a saltar, giró levemente en el aire y cayó con un sonido fuerte, decidido. No era un truco, era pura vida. «No importa si lo es o no», dijo Alejandro. «Lo importante es que ahora puede elegir estar aquí». Sofía levantó la mano y la agitó en el aire, como si pudiera ser vista desde tan lejos. «Hola, Lumo», dijo, sin importar si estaba equivocada. El delfín volvió a emerger una vez más, como respondiendo a un llamado invisible, y luego se perdió entre las olas. Sofía sonrió. No era una sonrisa triste. Era completa. Aquel día entendió algo que muchos adultos olvidan, que la compasión, incluso la de una niña, puede cambiar destinos, que escuchar el dolor ajeno es el primer paso para sanar el mundo, y que, a veces, un solo acto de amor basta para devolverle el mar a quien nunca debió perderlo. El océano siguió respirando, eterno, y la historia del Lumo, el delfín que volvió a casa, quedó grabada para siempre en el corazón de quienes aprendieron a mirar más allá del aplauso. Continúa la historia con las partes 7 y 8, manteniendo el tono emocional, profundo narrativo, ampliando el impacto a largo plazo de la experiencia y el crecimiento interior de Sofía. Parte 7. La semilla que despertó conciencias. El tiempo no borró el recuerdo del Lumo. Al contrario, lo hizo más fuerte. Para Sofía, la historia del delfín se convirtió en algo más que una vivencia. Era ahora una responsabilidad silenciosa. Cada vez que alguien hablaba de parques acuáticos o espectáculos con animales, ella escuchaba con atención, como si llevara dentro una verdad que debía proteger. En la escuela, su maestra pidió a los alumnos que escribieran una redacción sobre el día más importante de sus vidas. La mayoría habló de cumpleaños, viajes o regalos. Sofía escribió sobre un delfín que había aprendido a saltar para sobrevivir, no para ser feliz. Cuando la maestra leyó el texto en voz alta, el aula quedó en silencio. «¿Esto es real?», preguntó una compañera. Sofía asintió. «Sí, y todavía hay muchos como él». Ese día, varios niños llegaron a sus casas con preguntas nuevas. Algunos padres buscaron información. Otros comenzaron a cuestionar cosas que antes aceptaban sin pensar.
La historia se extendió como una ola suave, sin ruido, pero constante. Alejandro, por su parte, tomó una decisión que llevaba tiempo madurando. Creó una fundación dedicada a la protección de mamíferos marinos. No lo anunció con grandes discursos ni campañas publicitarias. Simplemente comenzó a actuar. Financió rescates, apoyó santuarios y promovió programas educativos. No se trata de salvar al mundo, dijo en una reunión. Se trata de no mirar hacia otro lado. Martín observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca imaginó que la compasión de su hija pudiera desencadenar algo así. Una noche, mientras Sofía hacía la tarea, levantó la vista de repente. «Papá, ¿crees que los delfines saben cuando alguien los ayuda?» Martín pensó unos segundos. «Creo que sienten cuando alguien los respeta». Sofía sonrió satisfecha. «Entonces Lumo sabe que lo respetamos». En el mar, muy lejos de allí, un grupo de delfines nadaba en perfecta armonía. Entre ellos, uno tenía una cicatriz leve cerca de la aleta dorsal, recuerdo de años de vida en cautiverio. Ya no era una marca de dolor, sino de supervivencia. Lumo lideraba el grupo, no porque alguien se lo ordenara, sino porque había aprendido a escuchar. Había conocido la obediencia forzada y ahora entendía el valor de la libertad compartida. Cuando el sol se ponía, Lumo saltaba alto, no para aplausos, sino para sentir el aire. Cada salto era una afirmación silenciosa. Estoy vivo y soy libre. Un año después, Sofía volvió al mismo parque acuático. No fue una decisión impulsiva. Fue una elección consciente. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba. El tanque principal seguía allí, pero ahora albergaba solo agua. No había música, ni gradas llenas. El parque había cerrado meses atrás, incapaz de sostenerse tras las críticas y el cambio de mentalidad del público. Sofía caminó despacio, tomada de la mano de su padre. Se detuvo frente al tanque vacío y apoyó la palma sobre el vidrio frío. «Aquí fue», dijo. Martín asintió. «Aquí empezó todo». Sofía cerró los ojos. No vio tristeza. Vio el salto final del Lumo, el mar abriéndose ante él, el sonido profundo de despedida. Entendió algo importante. El dolor no había sido en vano. «Papá», dijo con serenidad, «si no hubiera sufrido, nadie habría aprendido». Martín la miró sorprendido. No era una frase propia de una niña, pero tampoco era ajena a ella. Sofía había crecido de una manera distinta, con empatía consciente. Antes de irse, Sofía dejó algo en el borde del tanque, el pequeño colgante de delfín que había llevado el día de la liberación. «Ya no lo necesito», susurró. «Él está donde debe estar». Al salir del parque, el viento sopló con fuerza. Sofía levantó la vista y sonrió, como si escuchara una respuesta lejana. Esa noche soñó con el océano. No había jaulas, ni gradas, ni silbatos. Solo agua infinita y delfines nadando libres. Lumo se acercaba, no para despedirse, sino para acompañarla un tramo. No hablaban. No hacía falta. Al despertar, Sofía sintió una certeza tranquila. Algunas historias no terminan. Se transforman. Y así, la historia del delfín que trabajaba para el aplauso y volvió al mar siguió viviendo, no solo en recuerdos, sino en decisiones, cambios y pequeñas acciones diarias. Porque cuando alguien aprende a mirar con compasión, el mundo, aunque sea un poco, deja de ser una jaula. Los años pasaron con la misma calma con la que el mar esculpe las rocas. Sofía creció, no de golpe, sino en capas. Cada experiencia se sumaba a la anterior como olas suaves que, sin violencia, transforman la costa. A los 13 años ya no hablaba del Lumo con tristeza, sino con convicción. En la escuela secundaria, durante una feria de ciencias, presentó un proyecto titulado El impacto emocional del cautiverio en mamíferos marinos. No usó palabras complicadas. Usó historias. Usó miradas. Usó verdades. No es solo un tema de biología, dijo frente al jurado. Es un tema de dignidad. Algunos adultos se removieron incómodos en sus asientos. Otros bajaron la mirada, pero nadie quedó indiferente. Alejandro, presente entre el público,
sintió un orgullo profundo. Aquella niña que un día había llorado frente a un tanque ahora hablaba con la serenidad de quien entiende el peso de lo que dice. No habla desde el enojo, comentó uno de los jueces. Habla desde la experiencia. Sofía ganó el primer lugar, pero eso fue lo menos importante. Lo esencial ocurrió después, cuando varios compañeros se le acercaron con preguntas sinceras. Nunca lo había pensado así. Yo fui a un show de delfines el verano pasado. ¿De verdad sufren? Sofía no juzgó a nadie. Recordaba muy bien que ella misma había sido una espectadora antes de aprender a mirar. Lo importante, respondía, es lo que hacemos después de saber. Mientras tanto, en el océano, Lumo seguía su propio camino. Su grupo había crecido. Había crías, juegos, persecuciones al amanecer. A veces, cuando el mar estaba en calma, se acercaban a zonas donde los humanos observaban desde lejos. No por curiosidad ingenua, sino por elección. Un biólogo marino, colaborador de la Fundación de Alejandro, observó algo particular una mañana. Ese delfín, dijo señalando, tiene un comportamiento distinto. Protege más. Espera a los otros. No sabía su historia, pero estaba viendo su consecuencia. Lumo había aprendido lo que significaba perder la libertad, y por eso, ahora, cuidaba la de los demás. Parte 10. El día en que el océano respondió. A los 17 años, Sofía regresó al mar con un propósito claro. No como visitante, no como espectadora, regresó como aprendiz. Vestida con un traje de neopreno, escuchaba atentamente las indicaciones del equipo de investigación marina. El agua estaba fría, pero ella no temblaba. Sentía que, de algún modo, había esperado ese momento toda su vida. «Recuerda», le dijo el instructor, «no intentamos interactuar. Observamos, respetamos». Sofía asintió. Cuando se sumergió, el mundo cambió. El sonido se volvió profundo, envolvente. La luz se filtraba en haces suaves. Y entonces los vio. Un grupo de delfines se movía con elegancia, como una coreografía natural. Sofía contuvo la respiración. No por miedo, por respeto. Uno de ellos se separó levemente del grupo. Tenía una cicatriz conocida. El corazón de Sofía se aceleró, pero no se movió. No alzó la mano. No nadó hacia él. Simplemente estuvo allí. El delfín se acercó lo suficiente para mirarla. No había aplausos. No había órdenes. Solo dos miradas cruzándose en silencio, separadas por el agua y el tiempo. Sofía sintió una emoción tan intensa que le ardieron los ojos dentro de la máscara. «Gracias», pensó, «por vivir». El delfín giró suavemente, como si entendiera algo que no necesitaba palabras, y regresó al grupo. Juntos, nadaron mar adentro, perdiéndose en el azul infinito. Al salir a la superficie, Sofía respiró hondo. No lloró, sonrió. Esa noche, escribió en su cuaderno: «No todos los encuentros necesitan quedarse. Algunos solo vienen a confirmarnos que elegimos bien». Alejandro leyó esas palabras días después y cerró el cuaderno con cuidado. Sabía que la historia del Lumo ya no era solo la de un delfín liberado. Era la historia de una conciencia despierta, de una cadena de decisiones correctas, de un futuro distinto. El océano, vasto y eterno, había recibido de vuelta a uno de los suyos. Y, a cambio, había devuelto al mundo algo igual de valioso: una generación que aprendió que la verdadera maravilla no está en ver saltar a un delfín, sino en saber dejarlo nadar libre. La vida de Sofía siguió su curso con la naturalidad de quien ha encontrado un propósito temprano. Ingresó a la universidad para estudiar biología marina, no como una elección romántica, sino como una consecuencia lógica. Para ella, el océano nunca fue una idea abstracta, siempre fue un lugar real, vivo, lleno de historias que merecían ser escuchadas sin ser forzadas. Durante sus primeros años de estudio, aprendió a separar la emoción de la observación, sin perder la sensibilidad. Algunos profesores notaron algo particular en ella. «Tienes rigor científico», le dijo uno de ellos, «pero también algo que no se enseña». Sofía sabía a qué se refería. Era la memoria.
En una conferencia internacional sobre conservación marina, fue invitada a presentar un estudio sobre delfines que habían pasado del cautiverio a la vida libre. No mencionó nombres. No necesitaba hacerlo. Pero en cada gráfico, en cada dato, estaba la historia del Lumo. La libertad no borra el pasado, dijo ante un auditorio lleno. Pero le da sentido. Alejandro asistía desde la última fila. Ya no intervenía como antes. Había aprendido que su rol no era liderar, sino sostener. La fundación seguía creciendo, ahora dirigida por equipos jóvenes, comprometidos, preparados. Él observaba en silencio, satisfecho. Esa misma noche, Sofía caminó sola por la playa. El mar estaba en calma. Se sentó en la arena y dejó que el agua mojara sus manos. Cerró los ojos. «Hace tiempo que no pienso en ti con nostalgia», susurró. «Eso significa que hiciste tu camino». No esperaba respuesta. No la necesitaba. A lo lejos, una aleta rompió la superficie brevemente antes de desaparecer. Pudo haber sido cualquier delfín. O ninguno. Sofía sonrió de todos modos. Entendió entonces algo esencial. Algunas presencias no necesitan repetirse para seguir acompañándonos. Hay encuentros que cumplen su misión y luego se transforman en cimientos invisibles. Lumo ya no era un recuerdo puntual. Era una forma de mirar el mundo. Años después, la historia de la liberación de un delfín en un antiguo parque acuático era contada en aulas, documentales y libros infantiles. Con el tiempo, muchos detalles se habían suavizado. Otros se habían vuelto símbolo. Pero la esencia permanecía intacta. Una niña escuchó lo que otros ignoraron. Sofía, ahora adulta, fue invitada a participar en la inauguración de un santuario marino. No hubo discursos grandilocuentes, solo palabras honestas. «Este lugar existe», dijo, «porque alguien, alguna vez, decidió que el entretenimiento no valía más que la libertad». Entre el público había niños. Algunos la miraban con la misma atención que ella había tenido años atrás frente a un tanque. Uno de ellos levantó la mano. «¿Y el delfín?», preguntó. «¿Qué pasó con él?». Sofía se agachó para quedar a su altura. «¿Vivió?», respondió. Eso fue lo que pasó. Esa noche, mientras el santuario quedaba en silencio, Sofía caminó hasta el muelle. El océano se extendía frente a ella, inmenso, indiferente y generoso al mismo tiempo. Pensó en su infancia, en su padre, en Alejandro, en todas las decisiones que parecían pequeñas cuando se tomaron. Comprendió que el verdadero cambio nunca llega de golpe. Llega cuando alguien se atreve a sentir lo que otros evitan. En algún lugar del mar, generaciones de delfines nadaban sin conocer jaulas, sin aprender trucos para sobrevivir, sin aplausos. No sabían nada de Sofía, no sabían nada del Lumo. Y eso estaba bien, porque mayor triunfo de la compasión no es ser recordada, sino volverse innecesaria. El océano respiraba eterno. Y así, la historia del delfín que trabajó para el público y volvió al mar no terminó con un final cerrado, sino con algo mucho más poderoso. Un mundo un poco más consciente, gracias a una niña que decidió escuchar el cansancio detrás de una sonrisa. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin pedir permiso. Sofía ya no medía su vida en años, sino en proyectos, decisiones y personas a las que había logrado inspirar sin proponérselo. Se había convertido en una referencia silenciosa dentro del ámbito de la conservación marina, no por alzar la voz más alto que otros, sino por no olvidar nunca por qué había comenzado. En una de sus clases universitarias como profesora invitada, llevó a sus alumnos a la costa al amanecer, no para enseñar técnicas, ni para recolectar datos, solo para observar. Antes de estudiar el mar, les dijo, hay que aprender a escucharlo. Los estudiantes guardaron silencio. Algunos miraban el agua con impaciencia. Otros cerraron los ojos. Sofía sonrió. Sabía que no todos entenderían ese día. Tampoco ella lo había hecho al principio. Mientras el sol comenzaba a elevarse, un grupo de delfines apareció a lo lejos. No se acercaron demasiado. No saltaron de forma exagerada. Simplemente nadaron juntos, en calma. Ellos no saben que los observamos, susurró una alumna.
Y aún así es hermoso. Sofía asintió, porque no nos deben nada. Esa frase quedó flotando en el aire como una verdad incómoda y necesaria. En otra parte del mundo, un niño miraba un documental antiguo donde se contaba la historia de un delfín liberado por una niña. No sabía si todo había sido exactamente así. No importaba. Algo en su pecho se movió. «Mamá», preguntó, «¿los delfines sienten tristeza?» La madre dudó un instante antes de responder. «Creo que sienten muchas cosas». El niño quedó pensativo. «Entonces hay que cuidarlos». Ese pensamiento, simple y puro, fue suficiente. Sofía entendió con los años que el verdadero legado del humo no estaba en su historia individual, sino en las preguntas que había despertado, en los silencios que había provocado, en las decisiones pequeñas que, sumadas, cambiaban el rumbo de las cosas. Una tarde, ya mayor, Martín caminaba lentamente por la playa junto a su hija. Sus pasos eran más cortos, su cuerpo más frágil, pero su mirada seguía siendo clara. «Nunca te pregunté algo», dijo de pronto. «¿Te arrepientes de algo?» Sofía negó con suavidad. «Solo me habría arrepentido de no haber dicho nada aquel día». Martín sonrió, con los ojos húmedos. Entonces valió la pena. El mar seguía allí, testigo constante. Había visto pasar barcos, jaulas, redes y también liberaciones. No juzgaba, solo guardaba memoria. Parte 14, donde todo comenzó y todo descansa. En el último viaje que hizo sola, Sofía regresó a la misma costa donde, muchos años atrás, había despedido al humo siendo apenas una niña. El lugar había cambiado poco. Algunas rocas nuevas, otras erosionadas. El horizonte, intacto. Se sentó en la arena y dejó que el viento le acariciara el rostro. Cerró los ojos y respiró profundo. No buscaba nada. No esperaba ningún signo. Había aprendido que la plenitud no siempre viene acompañada de respuestas visibles. «Gracias», dijo en voz baja, no a alguien en particular, sino a la vida. Abrió los ojos. El mar estaba en calma. Por un instante, creyó ver una sombra moverse bajo la superficie. No se levantó. No llamó. No necesitaba confirmar nada. Sonrió con serenidad. Comprendió entonces que el humo había sido muchas cosas. Un delfín cansado, un símbolo, un inicio. Pero, sobre todo, había sido un puente. Entre una niña y su conciencia. Entre los humanos y aquello que creían dominar. Entre el ruido del aplauso y el silencio del respeto. Sofía se levantó y comenzó a caminar de regreso, dejando huellas que el agua borró casi de inmediato. Y así debía ser. Porque las historias más importantes no están hechas para quedarse quietas, sino para seguir moviéndose como el mar de corazón en corazón. En algún lugar del océano, delfines nadaban libres, sin conocer el nombre del humo, sin saber nada de parques ni de jaulas. No necesitaban saberlo. La libertad, cuando es verdadera, no recuerda la prisión. Solo avanza. El océano seguía respirando como lo había hecho siempre. No celebraba victorias ni lamentaba pérdidas. Simplemente estaba allí, inmenso, constante, guardando historias que nadie escribiría y otras que, sin proponérselo, cambiarían vidas. Sofía ya no regresó muchas veces más a aquella playa. No porque no la amara, sino porque había aprendido que los lugares cumplen su misión cuando nos transforman. Y aquel sitio ya había hecho lo suyo. En su última visita oficial como representante de conservación marina, habló frente a un pequeño grupo de personas. No había cámaras ni periodistas, solo estudiantes, pescadores y familias locales. Durante mucho tiempo, dijo, creí que esta historia trataba sobre un delfín. Hoy sé que trataba sobre nosotros. Hizo una pausa. Miró el mar. El cautiverio no siempre tiene barrotes. A veces se disfraza de costumbre, de negocio, de aplauso. Y la libertad no siempre llega con grandes gestos. A veces empieza con una niña que se atreve a sentir compasión. Nadie aplaudió. Y eso fue perfecto. Esa noche, Sofía caminó sola por la orilla. Sus pasos eran firmes, tranquilos. Ya no cargaba preguntas sin respuesta. Ya no necesitaba señales.
El mar le había enseñado algo fundamental. No todo lo que amamos debe quedarse cerca para seguir siendo parte de nosotros. Pensó en Lumo por última vez, no como un recuerdo concreto, sino como una presencia diluida en todo lo que había hecho después. En cada decisión ética, en cada no dicho a tiempo, en cada acto de respeto hacia lo que no podía defenderse solo. «¿Estás bien?», susurró. «Y yo también». Las olas borraron sus huellas una vez más. Lejos, muy lejos, un grupo de delfines cruzaba el agua en perfecta sincronía. No había uno al frente ni otro atrás. Solo movimiento compartido. Vida plena. Presente absoluto. Ninguno sabía lo que había sido una jaula. Ninguno había aprendido a saltar por órdenes. Ninguno necesitaba aplausos. Y ese era el verdadero final feliz. Porque la historia del Lumo no terminó cuando fue liberado. Terminó cuando dejó de ser necesario recordarlo. El mar no olvida, pero cuando se le devuelve lo que es suyo. Sabe perdonar. La historia del Lumo no es solo el relato de un delfín que recuperó el océano, ni únicamente la memoria de una niña que aprendió a escuchar el cansancio detrás de una sonrisa forzada. Es, sobre todo, una reflexión profunda sobre la relación entre los seres humanos y aquello que deciden dominar, usar o transformar en espectáculo. A lo largo de esta narración, el delfín funciona como espejo. En él se reflejan nuestras decisiones, nuestras justificaciones y también nuestra capacidad de cambiar. Lumo nació libre, pero fue reducido a una rutina diseñada para entretener. No conoció la jaula como una violencia explícita, sino como una normalidad impuesta. Saltaba, obedecía y sonreía porque eso era lo esperado. Y durante mucho tiempo, nadie se preguntó si ese comportamiento era elección o resignación. El parque acuático representaba una estructura aceptada socialmente, sostenida por aplausos, entradas vendidas y la idea cómoda de que el entretenimiento justifica casi todo. En ese contexto, la compasión no parecía rentable. La llegada de Sofía rompe esa lógica. Su mirada infantil, aún no endurecida por la costumbre ni anestesiada por la conveniencia, detecta algo esencial: el dolor silencioso. Ella no ve un show, ve un ser vivo cansado. No analiza números ni beneficios, percibe una injusticia. Su gesto no es heroico en términos tradicionales, no nace de una estrategia ni de una ideología elaborada. Nace de la empatía pura. Y esa es una de las grandes enseñanzas de la historia. Los cambios más profundos no siempre comienzan con grandes discursos, sino con una incomodidad interior que se niega a callar. El padre de Sofía representa al adulto que, aun condicionado por la realidad, decide escuchar. No minimiza el sentimiento de su hija, no lo ridiculiza ni lo ignora. Intenta actuar, aunque el sistema se ría de él. Y esa risa, la de los dueños del parque, es clave. Simboliza una sociedad que aprendió a normalizar el sufrimiento ajeno cuando éste genera ganancias. En ese momento, la historia deja claro que el verdadero cautiverio no es solo el del delfín, sino también el de las conciencias atrapadas en la lógica del lucro. La figura del millonario introduce otro matiz importante: el poder. Durante años, Alejandro tuvo recursos, pero no siempre dirección. Escuchar a Sofía despierta en él una memoria olvidada, un vínculo perdido con el mar. Su decisión de comprar al Lumo no es un acto de caridad, sino de responsabilidad. El dinero, que antes sostenía estructuras injustas, se convierte en una herramienta de reparación. La historia no idealiza la riqueza, pero se subraya que los recursos, cuando se alinean con la ética, pueden transformar realidades. La liberación del Lumo es el punto emocional más visible, pero no es el final real. Es apenas el inicio de una cadena de consecuencias. El delfín regresa al mar, pero deja atrás algo mucho más grande: una conciencia en movimiento. Sofía crece con esa experiencia como raíz. No vive anclada al pasado ni marcada por la culpa, sino impulsada por una certeza: escuchar el sufrimiento importa. Su vida adulta demuestra que la compasión infantil, cuando es acompañada y respetada, puede convertirse en vocación, en ciencia, en acción concreta. Lumo, ya libre, deja de ser individuo para convertirse en símbolo. No porque su historia sea excepcional,
sino porque representa a miles de animales que no tuvieron la misma oportunidad. Sin embargo, el relato evita convertirlo en una figura trágica eterna. Al contrario, una vez libre, Lumo deja de pertenecer a la historia humana. Recupera su derecho al anonimato dentro del océano. Ese detalle es fundamental, porque muestra que el verdadero respeto no necesita apropiarse del otro ni convertirlo en bandera permanente. La conclusión de la historia subraya una idea poderosa. El éxito de la compasión no está en ser recordada, sino en volverse innecesaria. El mundo ideal no es aquel que recuerda constantemente las injusticias del pasado, sino aquel que deja de reproducirlas. Cuando las nuevas generaciones de delfines nadan libres sin conocer jaulas, cuando los niños crecen cuestionando lo que antes se aplaudía sin pensar, entonces la historia ha cumplido su propósito. Esta narración nos invita a revisar nuestras propias gradas, nuestros propios aplausos. ¿Qué aceptamos como normal solo porque siempre ha sido así? ¿Qué sufrimientos justificamos en nombre del entretenimiento, la tradición o el beneficio económico? Lumo no pide respuestas directas. Su historia solo nos exige honestidad. Al final, el mar permanece. No juzga, no castiga, no reclama. Pero recuerda, y cuando se le devuelve lo que es suyo, cuando se actúa desde el respeto y no desde la posesión, el mar, como la conciencia, sabe perdonar. Esa es la enseñanza última de esta historia. Aún estamos a tiempo de escuchar, de cambiar y de elegir mejor. Porque mientras exista alguien capaz de ver más allá del aplauso, mientras haya una voz que cuestione la jaula disfrazada de espectáculo, siempre habrá esperanza de devolver al mundo un poco de su libertad.